Los ataques terroristas en París han sido ataques contra la igualdad, la fraternidad, han sido ataques contra los valores de la Revolución Francesa, que han sido los valores del mundo occidental a lo largo de más de 400 años. Raúl Quintanilla. Maestro, ¿cómo le va? Gusto. Muy bien. A ver, ¿qué hacer cuando uno ve estos ataques, cuando uno recuerda todo lo que le ha dado Francia antes y después de la revolución al mundo occidental y cuando es tan claro que el Estado Islámico está dirigido a golpear esos valores más que cualquier sistema político o cualquier gobierno? Y yo creo que el único objetivo que tiene este Estado Islámico, por llamarle de alguna manera, a esta serie de grupos que tienen muy en claro qué desean, pareciera como si quisiéramos regresar al siglo VIII, la pérdida de las libertades, todo lo que se ha construido para que el mundo occidental pueda manejarse como se ha manejado. Y qué interesante, si algún país convirtió en mayor de edad al occidente, si algún país nos dio la posibilidad de que consideráramos que éramos responsables de nosotros mismos, si algún país nos sacó del teocentrismo directamente al antropocentrismo, es el legado francés de la Ilustración. Creo... Yo quisiera contar algo para tratar de entender cómo veo yo esto. Mire, en la Biblia Abraham llevó a Isaac al sacrificio. ¿Para qué? Para comprobarle a Dios su fidelidad, para comprobarle a Dios no solamente la fidelidad, el amor, la lealtad, la entrega suprema. Te estoy entregando un hijo. Abraham lleva a Isaac hacia el sacrificio. Isaac acepta el sacrificio. Pero lo interesante, maestro, es que Isaac tiene 37 años. Claro. Entonces el personaje interesante no es Abraham, sino es Isaac. Isaac que se está dejando conducir al sacrificio. Ese elemento está por encima de la fe, por encima de la verdad, por encima de la certeza absoluta. Es algo que está en los genes. Estoy acercándome a la salvación, Me estoy entregando a algo que se denomina paraíso. Los que llamamos terroristas, ¿sí?, están planteando precisamente eso. No hay una verdad comprobable, no hay una fe que los maneje, no hay algo que esté por encima de las ideas que ellos plantean, porque cuando llegan a reventarse en un ataque suicida, tan solo por el hecho de lastimar, con la conciencia de que ellos han sido lastimados, o sea, ese es el discurso, te castigo lastimando porque tú me has lastimado. Cuando ellos hacen ese acto, se están entregando, están preparados para el sacrificio, sí, y para irse con el paraíso. Pero hay parte de eso también, y hay parte también de un componente muy lumpen, vamos a llamar así, de estos personajes, ¿no? Porque la fe, el sacrificio sirve también, o les termina sirviendo también, para canalizar rencores sociales, para canalizar muchos otros elementos, revancha, un revanchismo social, que ahí están y en el sustrato también de esto que ocurre, por ejemplo, con estos jóvenes que hicieron los ataques de París. Cuando todo hay, pareciera que nada es importante. Cuando nada existe, todo se vuelve importantísimo. Y hay que ver que el gran porcentaje, el gran promedio de estas personas que se inmolan o que trabajan para este tipo de acciones son personas con una gran cantidad de carencias, pero tienen un enojo envejecido. Hay un rencor. Un enojo que se hizo rancio. El enojo no viene de un niño de 10 años que es capaz de entregarse a un sacrificio. El enojo no es para un joven de 20 y tantos años. Es la herencia de abuelos, es la herencia de tíos que solamente han tratado de educar acerca de lo que ellos necesitan vengar para tratar de poder encontrar una paz. Pero la venganza es la ley del talión, es la ley del ciclo de Tántalo. La sangre llama a la sangre. Si tú ejecutas un acto, tienes que vengarte. Contra este elemento de venganza y de sangre, llama a la sangre, no hay arreglo posible. Pero también Europa y América se han construido con base en la inmigración. Los migrantes las han construido. Europa es un crisol de migrantes de todo el mundo, América mucho más. Pero lo que ha sucedido con la migración musulmana es que su proceso de integración
ha sido prácticamente imposible y uno no quiere regresar al tema de Huntington, del choque de civilizaciones y demás, pero algo de eso hay. Quizás un choque de civilizaciones de otras características. Mira, a mí me llamó profundamente la atención lo que ocurrió estos días en 2 juegos de fútbol, se dieron en forma simultánea, el mismo día, en el mismo momento. En Wembley jugaba la selección inglesa contra la francesa, terminaron miles de personas, todo el mundo entonando la marsellesa cuando comenzaba el juego en honor a los caídos. En Estambul, en Turquía, cuando hicieron 1 minuto de silencio por el juego, jugaba Grecia contra Turquía, estaban los primeros ministros de ambos países, la gente comenzó a abuchear durante el minuto de silencio y a gritar, Alá es grande. Hay una ruptura, no podemos decir que todos los musulmanes ni remotamente comparten lo que hace Estado Islámico o estos grupos, pero hay una ruptura real. No hemos visto una sola manifestación en un país musulmán exigiendo que pare esta barbarie. Mire, Huntington, con respecto al choque de las civilizaciones, un día fue a ver un partido de fútbol y fue a ver un partido de México contra Estados Unidos y vio una gran cantidad de personas vistiendo la playera verde de México, la de nuestros famosos ratones, ¿sí? Pero sin embargo eran ciudadanos norteamericanos. Esto escandalizó a Huntington y Huntington hablaba de la necesidad de convertir tus costumbres para poder convivir en un país que te da hospedaje. Recuerdo, creo que fue en la ciudad de Lyon, la verdad es que no tengo muy en claro, pero por primera vez en Francia hubo necesidad de hacer 2 albercas, una para hombres, otra para mujeres. O sea, cambiando las costumbres occidentales que usted y yo conocemos desde que nacimos. Cuando alguien se empeña en no modificar costumbres, la capacidad de adaptación se vuelve solamente aparente. Si tú quieres adaptarte a un mundo, modifica tus costumbres, modifica tus creencias, establece tus ideas y respeta las leyes del mundo en que estás. Si sigues persistiendo en que tú eres diferente, en que tú eres mejor, en que tú no tienes las mismas reglas y costumbres que los demás y que todo puede ser mejor en otra ocasión y en otro lugar, eso está muy cerca de los espíritus nacionalistas que yo vomito por completo. Sí, pero también es verdad que hay una... A ver, lo que platicabas de Huntington, de mexicano que vive en Estados Unidos. Ahí escribió el choque de las civilizaciones. Sí, no, pero ahí tienes una integración, hay una integración real. Y los mexicanos de los mexicanos y respetan las leyes. Y respetan las leyes, y quizás no la primera generación, pero ya la segunda generación ya hay una integración real de los mexicanos. Lo mismo ocurrió con los españoles, los italianos. Esa integración se va dando y se dio en Europa. Incluso se dio entre algunos de los primeros musulmanes o turcos que llegan a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero eso se ha interrumpido con sus hijos porque lo que no hay es oportunidades de integración. Claro. Quizás eso me parece que es el punto más débil. ¿Por qué no hubo este tipo de actos hace 20, 30, 40 años? Porque había otro tipo de relación, pero había oportunidades. Había movilidad social, y eso es lo que hemos perdido ahorita, ¿no? Lo que hemos perdido de alguna manera es una capacidad de reinventarnos de nueva cuenta y tenemos problemas nuevos que no pensamos que se pudieran presentar. O sea, el problema de la migración ya no es un fenómeno, es un problema. Es algo que no están sabiendo controlar. El problema de la natalidad ya no es una tasa, ya es un momento de crisis. Saber que los europeos están teniendo casi tasa cero y de que son los migrantes los que están entregando la población que va a ser activa, que va a pagar impuestos. Son un sinnúmero de elementos, pero creo que al fin de cuentas la predilección del humano por el terror, la predilección del humano por la crueldad, la predilección que tienen ciertos elementos religiosos de
pensar que hay que jugar con una ira santa para defender la palabra de alguien que fue construido, ¿sí? Eso es uno de los más graves problemas del mundo occidental actual. Estamos viviendo un mundo occidental con una serie de crisis en relación a su pensamiento religioso. Todos los grandes valores católicos de donde se derivó el protestantismo están cayendo en crisis. El amar a tu prójimo, el entender a los demás, todo esto hay una gran modificación, y este proceso de modificación está cayendo en antagonismos que necesitamos de alguna manera recuperar a través de la palabra educación, a través de la palabra cohesión social, que yo creo que eso es fundamental. La palabra cohesión social la hemos dejado aquí de una manera muy, muy equivocada, pero sobre todo, lo más importante, entender el valor de la fraternidad y entender el valor del respeto. Ese proceso es casi en un 90% la esencia de la educación de cualquier parte del mundo. Sí, y es lo que se ataca, porque tú decías, yo no sé si el Estado Islámico quiere regresar al siglo VIII o al XI, pero bueno, por ahí va, ¿no? O que cambien claro, las costumbres y las libertades. Y quiere acabar con las libertades. Para el Estado Islámico, las libertades occidentales, y que tienen un gran referente en Francia, son su enemigo. No puedes hablar de igualdad del hombre y de la mujer, no puedes hablar de igualdad incluso social, no puedes hablar del derecho al otro, no puedes hablar de la tolerancia, no puedes hablar del pluralismo. Esos son los verdaderos enemigos, y lo que llama profundamente la atención de estos ataques es que no son ataques que se realicen contra el sistema político. No se está atacando el Pentágono como ocurrió el 11 de septiembre. Son los bares, los estadios, exactamente, la gente. Porque lo que quieren es la modificación de la costumbre. Que usted y yo un día digamos, no podemos salir a la calle porque estamos en riesgo. No, la calle es nuestra, lo que hemos construido es nuestra. El París es bello porque hay gente que lo camina. El París es bello por la gran cantidad de intelectuales que llegaron en el siglo XIX a tratar de modificar el mundo. El París que conocemos es bello porque de ahí han salido los grandes pensadores que modificaron y que nos dijeron en 1937 que nos atreviéramos a existir, que sintiéramos la pasión. París es bello porque ahí Camus pensó en una frase maravillosa cuando vio a un niño moribundo. Dijo, mira, y Dios está en silencio. Dios no responde. Francia, el dolor que nos provoca esto es porque Francia es un ícono occidental, porque Francia representa la valentía de mezclar la tradición con la vanguardia, porque Francia representa en la modificación el cambio, como para mí los ingleses son los reyes supremos de la adaptación, porque es una sociedad que se ha adaptado. Los franceses para mí representan el cambio, el atrevimiento, la palabra dicha y sobre todo las acciones específicas que provocan grandes acontecimientos en nuestro mundo occidental. Y quizás también lo que te lleva a reflexionar es que todo eso puede estar en peligro por las mismas decisiones de las ciudadanías de esos países. ¿Cómo se va a hacer para que no gane el Frente Nacional en las próximas elecciones francesas? Y va a estar fortalecido por todo esto. Porque un Frente Nacional que también, desde otra óptica, quiere combatir muchos de estos exactamente, temas. ¿Se acuerda de el Le Pen y secuaces? Mariana Le Pen, su hija. Ahora nada más líder. imagine con estos elementos la fortalecida que pueden tener a nivel no de su ideología, de su liderazgo de prédica, porque van a utilizar el liderazgo de prédica para poder hacer que esto se mantenga vivo en el recuerdo de cada uno de los franceses. Y en el liderazgo de acción pueden tomar consideraciones que uno dice, no empiecen a comportarse como aquellos que atacan, no por repelar lo contrario, acaben imitando lo contrario. Yo lo que alabo del francés es su respeto a la ley, el hacer que los demás gocen con sus espacios. Mire, Charles de Gaulle, que era para mí uno de los grandes símbolos franceses, tenía la virtud de sacar de quicio hasta Churchill. Churchill decía, ¿y este grandulón qué se cree? Pero Churchill sabía que ese grandulón estaba trabajando de manera digna para los franceses, y ese grandulón de 2 metros le dio a los franceses la primera constitución después de haber tenido 13 fracasos. ¿Y qué hicieron los franceses con el grandulón de 2 metros después del 68? ¿Sí? Lo votaron otra vez y el señor siguió, y cuando hubo un referéndum y el señor perdió, el señor a la media hora dijo, Francia decidió, es momento de que yo
me retire. O sea, eso es el espíritu de la libertad, el respeto por los otros. Cuando el otro para ti no es importante, es un momento de un silencio sepulcral. Habrá que ver si Francia y los franceses y Occidente podemos soportar todavía esos valores sobre nuestras espaldas, soportar esos valores y que no se acaben, porque sería el mayor triunfo del Estado Islámico y de estos grupos que esos valores concluyan, se posterguen, se sepulten, precisamente claro, para garantizar la seguridad. Pero maestro, no hay movimiento que pueda acabar con el espíritu de un hombre que desee ser libre. En ese sentido, la humanidad siempre tendrá esperanza. Gracias, Raúl. Gracias a todos ustedes.